Traemos un proyecto, que hemos desarrollado con un estudio de arquitectura de Barcelona, EGED-PSP. Es el centro de día para personas mayores dependientes en un municipio al lado de Valencia, cerca de Valencia, hacia el interior, en la zona de Huertas. Personas mayores dependientes, ¿no? Estamos en un momento en el que va a haber el crecimiento, la proporción de personas mayores dependientes hacia donde vamos todos es cada vez mayor, y tenemos que pensar cómo viven y qué necesitan esos usuarios para que el entorno, lo que reciben en su espacio, sea lo que necesitan para continuar viviendo y envejeciendo de manera saludable. Porque los edificios tienen que responder a sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas, etcétera, ¿no? Y es desde el conocimiento del usuario, de la usuaria, lo que necesita en una condición de dependencia, en una condición de demencia, es desde donde trabajamos la arquitectura para conseguir eso. El edificio está en un lugar entre la ciudad y las huertas del campo, con lo cual digamos, es casi el nexo entre el municipio, entre lo urbano y el campo, las huertas, y así queremos también que sea, ¿no?, una conexión que permita casi ser atravesado, ser cruzado desde el centro hacia el campo, donde los usuarios que van a pasar allí el día, pues además reconocen, ¿no?, es su propio entorno. Es un edificio en planta baja, extensivo, y que funciona básicamente alrededor de un patio, alrededor del corazón del edificio, generando una deambulación que va a permitir fomentar y mantener el movimiento. El movimiento es una de las características que más mantienen la calidad de vida de las personas mayores. Fomentar el movimiento va a favor de la salud. Fomentar no solo el movimiento, sino todos los aspectos sensitivos que las personas mayores a lo largo del tiempo, el deterioro que van sufriendo, se van manteniendo, ¿no?, a través del tacto, del olfato, el gusto, que son los sentidos más reptilianos y que se mantienen, ¿no? El edificio intenta generar todos estos impulsos o todos esos estímulos a través de la deambulación de los mayores en círculo, evitar los recorridos en pasillo que no ayudan a andar, y a través de las visuales cruzadas en el patio y de las, pasamos si quieres, y de la identificación del espacio en el que está. El mayor necesita moverse con seguridad, saber vivir el espacio con seguridad y saber dónde se encuentra, ¿no? Tenemos esta entrada que cruza, que recibe el flujo de usuarios, pasamos. Y bueno, pues esa búsqueda de espacios con calidad y calidez, la famosa calidad y calidez, ¿no?, a través de materiales saludables, de confort sensorial, que tocan, que sienten los mayores, cuántos brillos hay en los materiales que les pueden hacer percibir que un lugar es peligroso o un camino es peligroso o no. Buscar también ese toque de armonía, ese toque de belleza, y también generar entornos que ellos reciban, que signifiquen algo para ellos, ¿no?, en sus vidas. Pasamos. Pues estas son algunas de las imágenes para el concurso, en las que, por supuesto, incorporamos la naturaleza como elemento principal en ese patio y en los patios que se van generando. La naturaleza, los árboles, pues ayudan a saber en qué estación está, si es invierno, si es verano. Bueno, pues pasamos, sí. Materiales cálidos, madera, diseño biofílico también en el interior. Incluso las zonas de paso son diferentes de las zonas estanciales para fomentar ese movimiento, ¿no?, esas ganas de seguir andando con todos los apoyos que se necesite. Incluso con una mirada que va más allá. Es decir, se trata de que todas las personas disfruten de la vida de lo que está pasando. Los espacios estanciales no son salas, no es una sala, un salón, sino que se va generando el espacio estancial alrededor de ese pasillo, alrededor del corredor. Confort acústico, madera, materiales. Esta es una imagen de ese patio, ¿no?, que también puede ser atravesado, buscando la sombra, cuando llueve o no, esas miradas. Y bueno, hasta aquí como la parte, digamos que es un edificio que hemos tratado de aunar la parte de humanización, de diseño basado en la persona, el usuario, y bueno, el sistema constructivo y
ese edificio sano, saludable, que bueno, va a compartir ahora Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias a Espiga también. Bueno, pues contaros un poco acerca del sistema constructivo, ¿no? Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo y muy interesados en la construcción con paja, o sea, nos hemos dedicado siempre a la redacción de concursos, pero la paja ha sido algo que nos ha interesado mucho, ¿no? Bueno, pues en el centro de la península es un material tan disponible y tan abundante que nos parecía siempre pues algo que teníamos que utilizar. Tuvimos hace, pues no sé, 2012 o 2011 o 2010, visitamos el primer edificio con paja por casualidad y fue como, no sé, una especie de epifanía, ¿no? Como la caída del caballo cuando estuvimos ahí. Entonces, siempre estábamos interesados, conseguimos hacer una pequeña vivienda, pero nuestro interés siempre era llevarlo a ver si conseguíamos llevarlo a alguno de los edificios públicos que hacíamos. Y bueno, pues cuando salió este concurso en Valencia, pues vimos que era una oportunidad porque las bases apostaban un poco por el tema de una huella baja de carbono, no sé, vimos una serie de circunstancias que creíamos que esta vez sí que podían entrar, pero bueno, era un concurso, entonces se tienen que alinear los astros y esta vez se alinearon. Entonces, bueno, en Valencia está la Albufera. Tienen una producción de paja de arroz muy grande. La paja de arroz no tiene la misma salida hoy en día que tiene la paja de trigo, porque no se utiliza para forraje. Es decir, la paja de trigo se utiliza en las granjas modernas, bueno, aparte de para limpiar los establos y dar las camas para los caballos, pero también se utiliza para que los animales puedan comer pienso. Si a una vaca le damos solo paja, se muere, pero si una vaca le damos solo pienso, también se muere. Entonces, para que no se muera, hay que darle el alimento, que es el pienso, y engañarle con la paja. Pero la paja, al final, no es un alimento. ¿Qué pasa? Que la paja de arroz ni siquiera sirve para forraje. Entonces, el problema que tienen en Valencia, y es algo que no es algo que preocupa solo a los ecologistas, sino que toda la ciudad lo sabe, es que llega noviembre y de repente, aunque está prohibido por la Comunidad Europea y demás, se queman cientos de miles de toneladas de paja, liberando a la atmósfera un montón de toneladas de CO2. Entonces, como eso era algo conocido, pues nosotros planteamos hacerlo con paja de arroz. Evidentemente, claro, en el ayuntamiento les gustó mucho, pero antes de adjudicarnos el concurso, pues estaban asustadísimos. Dicen, pero claro, eso va a arder, se lo van a comer los ratones. Pues teníamos que explicarles que la paja no es un alimento, que la paja no arde, pues igual que no arde una guía de teléfonos. La paja, si está comprimida y está metida, no arde, porque no tiene oxígeno. Es igual que, bueno, una guía de teléfonos, que ya muchos de vosotros no sabréis lo que es, pero una guía de teléfonos tú la intentas quemar y no arde. Eso sí, si arrancas una hoja, sí que arde. Entonces es un poco lo mismo. Entonces les planteamos hacerlo con paja. Habíamos hecho ya, estamos certificados por la normativa francesa. En Francia hay una normativa de construcción con paja, también lo hay en Alemania y en otros países. Y bueno, pues al final lo que se trata es de construir de una determinada manera. O sea, la paja, si controlas el grado de humedad y construyes de una determinada manera, pues para controlar las condensaciones, pues hay edificios en Francia y en Estados Unidos que tienen más de 100 años. O sea que en principio no hay problema si se construye adecuadamente. Entonces, aquí pues eso, aquí tenemos los higrómetros con los que se controla la humedad. Entonces apostamos por hacer un sistema prefabricado, porque al ser una obra pública grande, pues necesitábamos un poco de no ir a algo tan artesanal, pues porque precisamente los sistemas de adjudicación de las obras son distintas y no puedes controlar. Entonces se hicieron unos grandes paneles prefabricados, se montaban en una nave en Valencia, muy cercana. A ver, lo único que también es uno de los problemas de la bioconstrucción y en las obras públicas, o de trabajar con materiales orgánicos en el que no hay una industria muy desarrollada, aunque ya empieza a haber fabricantes, pues es que no vas al Leroy Merlin y te coges el carro y te sacas 7 paneles de paja. Entonces,
claro, las licitaciones, todo se retrasó muchísimo hasta que lo aprobó la consejería, hasta que no sé qué. Llegamos justo que toda la paja que había disponible desapareció y el año siguiente hubo una dana que redujo la cantidad de paja de arroz. Entonces, al final, todos los planes que hicimos para hacer esto, tuvimos solamente un 20-25% de paja de arroz para el edificio. Entonces, tuvimos que cambiar el resto a paja de trigo de, bueno, también de unos 40 o 50 kilómetros de distancia, pero que nos tocó adaptarnos sobre la marcha. Y entonces, pues nada, teníamos estos paneles, lo mismo, era una licitación pública con una constructora convencional. Entonces, eso aumentó bastante la dificultad. El sistema lo adaptamos, nos pilló la obra pues, justo cuando pegó todo el subidón de materias primas y el edificio lo hemos construido al mismo coste que un edificio convencional. Entonces, a ver, no es bioconstrucción pura, ni lo pretendía ser, porque teníamos muy claro que el objetivo importante era introducir una estructura vegetal en un edificio público. Entonces, hasta donde pudiésemos llegar. Entonces, bueno, tenemos estos grandes cajones, se llenan de pesticidas de arroz, por ejemplo. Son cajones estructurales y entonces, bueno, pues se van introduciendo y, bueno, pues luego pues, se fueron montando. Esto es aquí muy bonito, pero la empresa que hizo estos prefabricados no tenía absolutamente ninguna experiencia y los primeros meses fueron un infierno. Nosotros que hemos hecho ya varias obras de prefabricados, pues ya tenemos claro, hemos hecho cosas con CLT y con prefabricados de entramado ligero. Ya tenemos muy claro los tiempos más o menos, o sea, se pueden construir como unos 300 metros cuadrados en 5 días. Este edificio tiene unos 2.500, o sea que en 6 semanas o así podía haber estado montado y tardaron 3 meses y medio. O sea, al principio es que verdaderamente no sabían hacerlo. Pero bueno, pero poco a poco se fue aprendiendo y se fue haciendo todo, copiando todo y bien. Y bueno, son unos paneles que lo que tenemos es una estructura de madera, son estructurales, la paja. El tema del fuego es importante porque el edificio está preparado. Veis que la estructura es muy potente. Entonces, todo es porque está preparado para que se pueda construir una segunda planta de una residencia de mayores, en un futuro cercano o lejano, no lo sabemos. Y entonces, si queríamos dejar la madera expuesta, necesitábamos una resistencia al fuego de 90. Entonces, eso, pues claro, nos hacía... si queríamos madera vista en algunos sitios, nos hacía tener unos espesores de madera bastante grandes, ¿no? Porque así la madera tarda más en quemarse. Y tuvimos, como no teníamos dinero, pues tuvimos que inventarnos muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la cubierta. Cuando era R90, todas las losas de CLT teníamos 20 centímetros de madera. Entonces, al final dijimos, bueno, si no conseguimos hacer una cubierta que pese solo 100 kilos, ya es una cubierta ligera y podemos bajar la resistencia al fuego a 30 minutos y nos ahorramos como pues, 10 centímetros. O sea, pasamos a paneles de CLT de 10, o sea, eso es ahorro por 2.500 metros cuadrados, eso son muchísimos metros cúbicos de madera y es una de las cosas que nos hizo que fuera posible. Entonces estudiamos para que en un futuro se puedan colocar otros paneles de CLT, anclarlos mecánicamente. Todos los aislamientos, impermeabilizaciones están anclados mecánicamente para que se puedan desmontar y reutilizar en el porcentaje que sea, un 60 o 70, y bueno, pues todo el rato buscando un poco ese tipo de estrategias. Y sí hemos apostado mucho por la construcción en seco. O sea, es una pena que no hemos podido contar con morteros de tierra, por ejemplo, en el interior, que aportan una calidad increíble y pues en la regulación de la humedad. Pero bueno, al ser una obra tan compleja en lo público que nunca sabes quién lo va a ejecutar y los morteros de tierra están intimísimamente relacionados con la persona que los ejecuta, pues al final apostamos por simplificarlo. Entonces, lo que tenemos son unos paneles con la madera y 2 capas arriostrantes, una por fuera de madera y otra por dentro de fermacel.
no tenemos trasdosados, entonces se complican más las colocaciones de instalaciones, pero bueno, hemos ido encontrando estrategias un poco para todo. Bueno, pues se ve un poco ahí, o sea, tenemos 3 capas de Fermacell para tener la resistencia a fuego, unas fachadas ventiladas por fuera, que unas son de madera y en otras son cerámicas, y luego pues una lámina permeable transpirable, que no arda también a fuego, y una barrera de vapor de estas de control variable, que se dice. Entonces, bueno, pues hemos ido simplificando cosas para conseguir entrar en el presupuesto. También es interesante que solo hemos puesto aislamiento en el suelo en la parte perimetral, porque nos preocupaba mucho al estar en Valencia, bueno, es un equilibrio entre el frío y el calor, pero para el verano nos preocupa más el sobrecalentamiento que el enfriamiento. Entonces, el tener contacto con la solera en algunas zonas, que ya una vez que rompemos el puente térmico, pues nos puede ayudar. Bueno, estos son un poco... Entonces, estos espacios, que las zonas de circulación dura pues están con falsos techos acústicos, y en las zonas estanciales pues se deja ver toda la estructura de madera, y prestando mucha atención a la acústica, o sea, que sean sitios cómodos para poder estar. Pues aquí hemos utilizado Heraclit, que es también fibra de madera. Bueno, son fotos de obra, tenemos algunas fotos. El edificio se terminó hace 3 meses y todavía no tenemos fotos y todavía no está equipado, o sea que todavía no hay gente. A ver si hemos corrido tanto y ahora luego las cosas burocráticas ahora pues tardan todavía un poco en utilizarlo. Y todavía no han crecido el jardín, que aunque justo ahora ya están las plantas bastante más, empiezan a crecer. Pero bueno, como veis en los pasillos, en estas fotos, pues siempre la presencia de la luz natural, la conexión con el exterior es un poco lo que hemos buscado. O sea, al final tenemos luz por todas las orientaciones. A ver, seguimos principios básicos de construir con sensatez, ¿no? Pues en todas las orientaciones sur, aparte de las protecciones solares de los huecos, pues en general en los grandes huecos pues tenemos voladizos para protegernos del sol, y huecos pues más grandes a lo mejor en otras orientaciones. Bueno, esto es como está el patio, todavía no estaba plantada aquí la vegetación, pero bueno, y preparado para tener esas 2 plantas. O sea, esto todavía son fotos de obra, esa es la pena. Pero bueno, yo creo que al final el objetivo era demostrar que se puede construir una instalación pública, que tenemos que cumplir todas las normativas, pero hacerlo con otro tipo de materiales, ¿no? O sea, no hemos podido llegar al 100%, pero bueno, pues en vez de un suelo de PVC, pues hemos puesto linóleos en los techos. En vez de fibras, pues hemos puesto, en vez de lana de roca, pues Heraclit. O sea, intentar en la mayor cantidad de cosas. El aislamiento de cubierta, tenemos corcho expandido también. O sea, todo lo que hemos podido, hemos ido apostando. Además, el corcho nos sirvió para conseguir ese peso tan mínimo que tenemos, porque lo que hemos hecho es cortar el corcho con pendiente. Entonces nos evitábamos, ha sido también por dinero, o sea, en vez de tener una cámara ventilada, que es lo que nos habría gustado para formar las pendientes, hemos hecho una cubierta caliente, pero con el corcho que ya venía con la pendiente. Y bueno, pues esto es un poco el resumen del edificio. Así que nada, animaros a todos a que en vuestras obras peleéis un poco para que poco a poco podamos hacer que exista una industria, porque en la medida en que lo llevemos a edificios más grandes, pues también ayudaremos a crear transformaciones más grandes y llevaremos los beneficios a más personas. Así que bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.